Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto tenerlo nuevamente aquí a usted en este índice flamígero de MXN Televisión. Hoy volvemos a tener como invitado a don Manuel Solares, un prestigiado analista político con una larga trayectoria en la academia, en la actividad política y sobre todo en la amistad. Me aprecio mucho de ser su amigo y en buena medida también su alumno, porque he aprendido mucho de él. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Paco, y me da muchísimo gusto estar de nuevo en tu programa. Espero que nos vaya muy bien porque hay muchos temas que tratar muy interesantes. Y tú siempre has tenido el tino de darle a las cosas el sentido de la proporción que merecen. Y creo que México está pasando en estos momentos por la gravedad de un problema que yo creo que todavía no asimilamos los mexicanos. Yo veo a mucha gente anestesiada, dormida, con las promesas de un mamarracho, que de veras, qué bueno que dicen que ya se fue. Yo creo que sigue en Palacio Nacional ilegítima y espuriamente, recibiendo todos los impuestos de los mexicanos y dándose una vida de pachá, con sus amigotes ahí encerrados con él. Vete a saber qué tanto encerrados. Entre mamarrachos estamos, porque también está el mamarracho del norte, Donald Trump, Claro. que tiene amenazado, no a México, yo creo que hay muchos de los colegas periodistas se equivocan cuando hablan de que Donald Trump amenaza a México. No, Donald Trump amenaza al gobierno de México, Sí. que es el que no ha respondido ni a las expectativas de los mexicanos, ni a lo que se espera de un gobierno nacionalista frente a otros extranjeros. Así es, Paco. Estas amenazas al gobierno de México por parte de Donald Trump tienen algún antecedente. Que yo recuerde, solamente James Polk, el que invadió México en 1847, y además con el apoyo de muchos mexicanos anestesiados también, que izaron la bandera gringa en pleno Zócalo. Pero eso ya tiene 150 años, Paco. Así es. Y el último, pues tío, que yo recuerde, ningún presidente de Estados Unidos había sido de este jaez, o sea, de esta forma de no entender ni la realidad de Estados Unidos ni la realidad del hemisferio occidental, porque está amenazado todo el hemisferio occidental con un pelandrufo de este tamaño, ¿eh? De veras, todavía no vemos los resultados de ello, pero van a ser catastróficos. Esos anuncios que ha hecho la señora que ocupa la primera magistratura, Claudia Sheinbaum, de que México está preparado para las consecuencias que pudiesen traer estas amenazas, ¿de qué tamaño son? Las amenazas son de un tamaño increíblemente grande. Incluso ayer acaba de declarar a una cadena muy poderosa de radio y televisión estadounidense que ellos están subsidiando a México con $300 millones y que lo que se requiere es ya de una vez que firmemos la anexión gringa. No solo nosotros, también Canadá, que seríamos el estado 51 y 52. Esto es realmente esquizofrénico. Él es un esquizofrénico. Él es una persona que realmente creo que ni los que votaron por él entienden por quién votaron. Y bueno, pues cuando a ellos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Digo, eso se dice desde hace muchísimos años en México. Y sí vemos que nosotros no estamos preparados de ninguna manera para hacerle frente a él. Y menos con esta muchacha que dice que es presidenta, que responde con que tenemos el himno nacional para enfrentar las amenazas de Trump. Es de veras un desconocimiento craso, es un desconocimiento monumental de lo que son las relaciones bilaterales, de lo que es México y de lo que es Estados Unidos. Yo no sé en qué momento al mamarracho se le ocurrió ponerla en la silla, y yo creo que no va a durar mucho. Hablas, Manuel, de una población anestesiada. Sí. Pero habría que tomar en cuenta que también existen quienes están esperanzados de que Donald Trump
ponga orden en México. Lo dicen en materia de seguridad sobre todo, porque las amenazas del próximo presidente de los Estados Unidos van en el sentido de una invasión suave, como la calificó la revista Rolling Stone, ¿sí? O enviar drones, grupos especiales, a secuestrar, a bombardear los lugares donde se reúnen los narcotraficantes de México. Una tarea que México no ha hecho, no ha podido capturar, no ha podido poner en orden el narcotráfico. No acabarlo, porque eso es imposible, pero sí poner orden, que haya menos violencia, que haya menos asesinatos. Récords de un fin de semana de 200, 300 muertos es de verdad espeluznante. Hablamos de cifras, pero detrás de esas cifras hay vidas humanas que se pierden, familias que quedan incompletas, familias que se vuelven todavía más disfuncionales de lo que pudieran ser. Hay quienes piden que Estados Unidos ponga orden. ¿Cómo es eso? Pues mira, hay quienes piden eso y hay quienes de veras están esperanzados en que se lleven al mamarracho de este país, cosa que yo creo que no va a suceder, porque ya esos niveles no se tocan ellos. Tanto Trump tiene miedo de que lo toquen a él, como se está escondiendo en Palacio y hizo una elección fraudulenta para protegerse con la bandera nacional, ¿no? Sí, no hay otra razón. Hicieron un fraude gigantesco, monumental, que ya está comprobado afortunadamente, pero del que quedamos absolutamente catatónicos los mexicanos. No reaccionamos. No reaccionamos. Sabemos que fue un fraude, lo vivimos en carne propia, vimos cómo cooptaban senadores de la oposición, cómo secuestraban a uno, cómo compraban a otros, y nos quedamos impávidos, no hacemos ni decimos nada. Sí, no hay una fuerza social, ni hay un estado de ánimo. Yo siento que no hay un estado de ánimo en la oposición para poder enfrentar esto. Se requiere de nuevas figuras, se requiere de un gran empuje que cohesione una fuerza social exigente y una fuerza social que de veras ponga en su lugar a esta pandilla de mafiosos criminales que tenemos en el poder. Y eso tú sabes que es bien difícil. Mucho, muy difícil. Sobre todo porque hablas de oposición. Y lo que vemos los mexicanos es que esta no existe. No existe. La única oposición tangible, visible, escuchable, es la que se hace a través de los medios de comunicación. Así es. Y ciertas personas, no todos, porque hay muchos comunicadores que han coqueteado con la dictadura. Muchos sin saber a qué se metían, y muchos sabiendo, recibiendo dinero. Porque han coqueteado con una dictadura y eso en México es inaceptable. Estamos en un momento tan difícil y tan grave que realmente yo creo que sí es necesario recordar el concepto del interés público. ¿Cuál es ese concepto, Manuel? Mira, fundamentalmente se habla del interés público cuando la ley protege una comarca, un estado, un conjunto de estados contra una amenaza grave. Aquí estamos más que frente al interés público, estamos frente al interés superior de la nación, que esas son palabras mayores. El interés superior de la nación se da cuando el país de veras está al filo del precipicio, como estamos. Yo no sé si, hemos platicado muchas veces esto, y recuerdas que la última vez que desde hace 100 años para acá, México estuvo sujeto a una presión demencial como la que tenemos encima, no solo del extranjero, sino también del interior del país, con esta pandilla de mafiosos, que son un grupito, es un grupito de gente que está utilizando el dinero del pueblo en su beneficio, y además que está dejando al país raquítico, sinceramente en la ruina. Entonces aquí estamos hablando de defender el interés superior de la nación, contra el que no puede oponerse nadie. Cuando hablamos de nación, hablamos de quienes nacimos aquí. Sí, claro. Es lo que hay que entender, porque así es. El concepto nación para mucha gente es muy vago. Mira, la nación es como decía Renan, si te acuerdas aquella frase de Ernesto Renan, un politólogo francés, filósofo, muy prestigiado.
que decía: la nación es un plebiscito cotidiano. O sea, es un acuerdo que tomamos todos los días para defendernos todos al mismo tiempo. Así es. Eso es la nación. Pero es lo que mucha gente en México ni conoce ni entiende, menos a los que están en el poder, que nunca han leído un libro serio. O sea, no saben hablar, no saben escribir, menos saben leer, ¿verdad? Y menos saben comprender. Tío, tú sabes, conocemos a muchos ideólogos de la 4T que en su vida han leído ni el cajoncito, pero sí aparecen al frente de institutos muy respetados o que eran muy respetados, como el de Administración Pública. Tienen al frente del Instituto de Administración Pública una persona que no sabe hablar, ni sabe leer, ni sabe escribir. Era un ideólogo de la 4T. Todavía se da el lujo de ir a la FIL de Guadalajara con dinero del Estado a presentar libros que él no hace, que le hacen otras gentes. Esa es verdaderamente una vergüenza lo que estamos viviendo. Da asco muchas veces hablar de cómo anda el país. Por eso yo tengo la esperanza de que surja un nuevo líder, de que surja una nueva figura que tenga de veras el apoyo y la dignidad de enfrentar todo lo que nos indigna, pero con el concepto de que defendiendo el interés público, el interés superior de la nación, no hay concepto de la retroactividad que limite esa tarea. Tú te has de acordar que en los 30s, cuando hubo necesidad de responder al agravio de las compañías extranjeras petroleras, que decían que no podía aplicarse la expropiación petrolera porque era violatorio del artículo 27 que se había aprobado unos años antes, en 1917, y que decían que era retroactividad, darle efectos a la expropiación en contra de leyes aprobadas. Pero cuando el interés superior de la nación se impone, no hay retroactividad que valga. O sea, estamos hablando de la supervivencia de un país, de la supervivencia de más de 130 millones de gentes que vivimos en este país y también de los que están fuera desplazados, también de los migrantes, que son los que en muchas partes del país nos ayudan a subsistir y a comer, mandando sus remesas y que hasta eso les quieren grabar. De veras, entonces estamos en una situación realmente apremiante en donde no hay concepto de la retroactividad que se oponga y que tiene que prevalecer sobre todo y sobre todos el concepto del interés superior de la nación. ¿A quién se le aplicaría la ley eso? Pues casi a todos los que están en el poder. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos, no se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero de MXN Televisión. Platicamos, charlamos muy a gusto, muy sabroso y además muy atentos con el analista político Manuel Solares. Manuel, la política se hace pues, con discursos, con pronunciamientos. Los que escuchamos ahora en las mañaneras del pueblo, para quien si no, son pues, discursos muy inconexos, no tienen sustancia. La señora Sheinbaum, pues la verdad, está tratando de imitar algo que es incapaz de hacer. Sus chistes son insípidos, sus entonces tan repetidos, sí. entonces, equivalen un poco al ¿es de qué? De su antecesor. Sí, son muletillas de ignorantes. Muletillas de ignorantes. No tienen otra cosa que decir más que eso. Pero además es muchísimo dinero el que se gasta en las mañaneras. Son cientos de millones de pesos los que se lleva a hacer un programa de esos y mantener a la bola de bobos que tienen ahí de disque periodistas que nunca preguntan nada y nunca se rebelan contra nada, mucho menos, ¿no? O el que pregunta que si el tren transísmico es porque atraviesa la zona sísmica. La zona sísmica, sí. Además no saben decir istmo, dicen istmo. Dicen istmo, sí es cierto, sí, cierto. Y no, pues una palabra como la transísmica, pues no la van a entender nunca. No. No se puede. Atraviesa la zona sísmica, por eso es transísmico. Pero bueno, también hay discursos que llaman mucho la atención. A ver, el Junior Andrés Manuel López Beltrán se ha convertido en una figura pública central. Sí. Y ahora va tras los pasos de su padre. Sí, señor. Quiere gobernar la Ciudad de México. ¿Sí? Ya lo dijo este fin de semana, ¿sí? Que su interés principal está enfocado en Ciudad de México. Sí. ¿Qué méritos tendría? Pues los mismos méritos que tiene Clara Brugada. O sea, Clara Brugada ni mexicana es centroamericana, Clara, te digo, porque la conocemos hace 30 o 40 años, desde que andaba de criadita. Y ahora resulta que es una mexicana valiente, oriunda, y además que defiende lo que en sus orígenes nosotros éramos, que era el Estado social y democrático de derecho. Así es. Como tú muy bien lo has dicho. Entonces, ¿quién puede tener confianza en una señora como Clara Brugada?
para dirigir la capital de un país que en su zona, digamos, metropolitana, alberga más de 30 millones de personas y cuyas decisiones afectan a muchísima gente. Tú ve la ciudad toda llena de baches, ninguna esperanza de aplicar un presupuesto porque todo está canalizado al Tren Maya y canalizado A los programas sociales. a los programas sociales que no tienen ningún control, que no tienen ninguna vigilancia y que son simplemente electoreros. Pero en la 4T piensan, por ejemplo, gentes como Noroña o Epigmenio Ibarra, que eso les va a dar para mandar otros 1000 años. Y lo creen convencidos. El Cuarto Reich. Y además, sí, y además se atreven a insultar y a calumniar a periodistas respetables. Y eso es lo que no se puede tolerar. No se puede tolerar porque ¿quiénes son ellos? Y por eso Andy, pues busca lo mismo que tiene Clara Brugada, porque dice, bueno, si ella fue, ¿por qué yo no? Y se atreve a hacer una girita de 2, 3 ciudades en el país y regresa y hace un acarreo de gente absoluto ahí en Tlatelolco para que lo reciban con vítores. A él y a Luisa María, alcalde, que es una mequetrefe, es un espanto de mujer. ¿Existe Luisa María Alcalde? Pues dice. O ya se robó el partido también, Pues el eso, junior de López Obrador. Sí, pues ya, él ya se lo robó, porque todo el presupuesto del partido lo administra él, y además tú sabes que ahí es la filosofía del moche. Si a ellos les dan 100,000 pesos, se clavan 80. Había que recordar un audio, un video, de cuando la campaña de 2012 de López Obrador, en el que Andrés Manuel López Beltrán se pone de acuerdo con la entonces dirigente Jade Kolpolevsky para contratar factureros Sí, que alteraran los gastos de campaña. así es. Y obviamente pues para quedarse con esos recursos. Así es, totalmente. Práctica que seguramente están repitiendo. Esta práctica que repiten a diario y cada ratito. Porque no se nos olvide que este joven, Andrés Manuel López Beltrán, pues es el cabecilla de un cártel. De una mafia completa de comerciantes a costa del dinero del pueblo, a costa de nuestros impuestos. Y que no tienen llenadera, Paco, no tienen llenadera posible. Están metidos en todo aquello donde haya business, donde haya negocio, donde haya utilidades, porque son incapaces de emprender una obra altruista o una obra filantrópica o una inversión que parezca y sea tal. No, ellos están al moche, ellos están a las prebendas que dan los negocios públicos, atenidos a las cuestiones de beneficencia electoral. Y piensan que van a tardar ahí 1000 años. Y aún a costa de la salud del pueblo, porque se ha hecho muy popular a través del programa de Carlos Loret de Mola, el del balasto, sí, el de su intervención en la refinería Dos Bocas, sí, en los negocios. Sí. Pero se habla menos cada vez de su intervención en la adquisición de medicamentos que decuplican 10 veces más su valor, sí, claro, 10 veces más el valor. El seguro social que hacen a través de este muchachillo Robledo, que no sé de dónde lo sacaron tampoco, pero de veras es una exacción que el pueblo no merece, porque tú vas a las clínicas del seguro social y no hay ni paracetamol, no hay nada. O sea, son unos elefantes blancos, los convirtieron ya en unos elefantes blancos después de haber sido instituciones prestigiadas, ¿eh? El seguro social era respetado en Latinoamérica. Y en donde había un buen manejo de las finanzas que inclusive al seguro social le daba para construir Huastepec, otros centros vacacionales. Bueno, hasta para tener equipos de fútbol como el Atlante, ¿te acuerdas? Y mantener teatros. El teatro clásico lo mantuvieron ellos. Sí, el teatro helénico, todas las obras de los grandes autores de la antigua Grecia. Se escenificaban con Ofelia Guilmén, ¿quién nos recuerda? Sí, Ofelia, López Tarso, había muchísima gente. Una playa de actores de primera. De actores.
Sí, de primera Y orden. hoy el Seguro Social no tiene ni para comprar, como bien dices, paracetamol. Nada, no tienen nada. Y cuando lo compran 10 veces más caro Ah, sí, a los distribuidores que le Así señala es. el clan de Andy López Beltrán. así es, lo suscribo totalmente. Me arrebataste la palabra de la boca. Eso es lo que están haciendo. Están cayendo como buitres sobre un país que no los merece y sobre un país donde la gente pensante reclama que ya se vayan, ¿eh? A mí no me extrañaría en ningún momento que surgiera una fuerza descomunal de la sociedad que les exigiera cuentas y que les hiciera el cargo, ¿eh? ¿Tú crees? Porque Bueno, yo creo que, eso es que lo que espero. la gente está arrebatada de amor por los cuatroteros Bueno, debido a los 2,000, 3,000, sí, 4,000 pesos que reciben Sí. bimestralmente. Dicen que nunca antes había habido un gobierno que les diera. eso es mentira. No se los daban directamente en efectivo o en cash. Se los daban a través de la prestación de los servicios que requiere la población, Sí, educativos, de salud, de vivienda. de vivienda. Y hoy todo eso se ha abandonado a Oye. cambio de 3,000 pesos. Yo creo que el negocio es muy malo para quienes reciben esas cantidades. Todos somos testigos, Paco, de que estas gentes no han construido una sola vivienda de interés social. No han construido un solo kilómetro de carretera transitable. No han generado un solo empleo formal. Es realmente vergonzoso lo que está pasando en el país. Somos objeto de burla mundial. Yo acabo de regresar precisamente ahorita de un viaje que hice a la Unión Europea y la gente se burla del país, se burla de sus dirigentes y se burla de su historia incluso, porque nos han puesto como el perico. Pasamos de ser, yo recuerdo hace 30, 40 años cuando viajaba al extranjero, que decían mexicano petrolero. Sí, Esa era como nos identificaba. sí, Luego, para nuestra vergüenza, a partir de hace 20 años, mexicano narcotraficante. sí. Hoy, tiene rato que no salgo, pero ¿cómo nos ven? Hoy somos mexicanos agachados. Hoy somos mexicanos indignos de contar con un país con los recursos naturales tan privilegiados que tenemos. Y dicen que cómo somos tan brutos que dejamos ir eso. Con nuestra posición geoestratégica Con la posición. al lado del gigante al lado comercial. del gigante comercial, así es. Y además después de haber desperdiciado muchas oportunidades de poder ser el trampolín de inversiones asiáticas que produjeran en México, absorbieran empleo en México y después se exportara a Estados Unidos, que compran todo, necesitan todo. Pero ahora ni eso, ahora somos la burla mundial. ¿Le ves futuro al nearshoring, como le llaman? No, y te voy a decir por qué no. Porque en principio no tenemos Estado de Derecho. Y cuando no hay Estado de Derecho, ningún inversionista le entra a un fenómeno de nearshoring, jamás, pero jamás, ¿no? Si resuelves el problema del Estado de Derecho, tienes el problema de que no tienes seguridad, de que no tienes agua, de que no tienes luz. En fin, ¿cómo vas a poner el nearshoring? Pues no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. No hay poder judicial. No hay poder judicial. No hay órganos constitucionales autónomos. Sí. Efectivamente, no hay generación de energía eléctrica suficiente. No hay. Ni para abastecer las necesidades nacionales. Así es. Menos aún para dar servicio a las empresas que vinieran a instalarse en México. Agua. Y no hay agua. No hay agua. Y no hay seguridad. No, pues es lo que no. En este país, en los últimos 6 años, Paco, han muerto más ciudadanos, más personas inocentes que todos los que murieron en la revolución. Una vez hicimos una investigación de cuántas gentes habían muerto durante toda la Revolución Mexicana. Lo recuerdo. Y no pasaban de 300,000. Sí, lo recuerdo. Ahora andamos en 2 millones. Si le suman los de la pandemia, más los desaparecidos, más los asesinados por el cártel autorizados desde Palacio Nacional, son 2 millones de gente, 2 millones de muertos. Y con todo y eso, la población sigue anestesiada, pensando pues, en los 2,000, 3,000 pesos que mencionas,
que no alcanzan sino para subir el costo de la medicina, para pagar el costo de la medicina, para pagar su transporte malo y caro que tenemos, para subirse al metro, para tomar el metrobús, en fin. Estamos mal, Paco, estamos mal, por eso yo tengo la esperanza de que haya un resurgimiento social, de que haya alguien o algún grupo que tome la bandera que se requiere para de veras hacer de México un país serio, o al menos dar la impresión de que estamos en el camino de la seriedad. Eso urge más, bueno, casi como comer. Un gobierno serio. Un gobierno serio, con sentido auténticamente social, no con el sentido de andar arrancando partes del presupuesto para regalar dinero, ¿verdad? Que eso pues no es programa social ni es nada. Y menos si no tiene controles. Pues y menos sin controles. Porque ahí es donde aprovechan para claro, jalar ahí es el moche. Para jalar para ellos. Sí, señor. Manuel, como siempre ha sido un privilegio platicar contigo. No, hombre. Y aprender de ti. Para mí es un gusto muy grande, Paco. No tienes idea. No tienes idea. Y de veras te agradezco y estoy a tus órdenes. Pronto nos veremos aquí. Claro que sí. Y pronto también nos encontraremos la próxima semana en este mismo espacio, el Índice Flamígero de MXN Televisión. Le agradezco mucho su compañía. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.